Hola a todos y todas. Hoy les voy a hablar de enseñanza diferenciada y principios de flexibilización curricular. Esto les puede ayudar a crear entornos educativos que sean más apropiados para que todos y todas nuestras estudiantes puedan lograr tener aprendizajes más profundos y crecer como personas. Elementos de enseñanza diferenciada pueden ser muy potentes para poder integrarlos en un diseño universal de aprendizaje. Entonces, les doy la bienvenida. Cuando estamos pensando en flexibilización curricular, ¿qué cosas podríamos estar flexibilizando? Bueno, podemos flexibilizar ambientes, podemos flexibilizar contenidos, podemos flexibilizar procesos, podemos flexibilizar productos, la forma en la que organizamos el aula o las actividades y también podemos flexibilizar los roles. ¿Esto qué quiere decir? A ver, vamos a explicarlo poco a poco cada uno. Flexibilizar el ambiente, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo un ambiente o un escenario organizado donde no puedo tener movilidad, donde no se pueden cambiar las organizaciones, es difícil hacer actividades diversas. Entonces, en esa medida, una primera pregunta es, ¿los ambientes que construyo, qué tan flexibles son? Tienen que seguirse las mismas características, por ejemplo, hablemos de ambiente físico. Estamos organizando filas que no se pueden reacomodar de pupitres o tenemos la posibilidad de reorganizar, por ejemplo, las mesas o las sillas de acuerdo al tipo de actividad o la necesidad que tenga el estudiante. El ambiente puede ser abierto o cerrado. Tengo posibilidad de salir al patio, de quedarme. Cuando yo puedo hacer mis actividades y puedo jugar con esos elementos, puedo también responder a diversas necesidades dependiendo de las características de nuestros estudiantes. Ahora, también puedo diversificar los contenidos. Es decir, hay contenidos que podrían estar en un nivel de complejidad mayor para ciertos estudiantes, por ejemplo, un estudiante con talento excepcional en el campo de mi materia, donde requiere algo mucho más profundo para lograr nuevos aprendizajes, pero también puedo cambiar los contenidos para un estudiante que le está costando trabajo o que apenas está ingresando a esa temática y puedo utilizar contenidos que estén explicados un poco más claros o de lenguajes más de divulgación. En cambio, hay estudiantes que se beneficiarán con otro nivel de contenidos, pero también puedo poner o hacer que los estudiantes hagan cosas distintas, tener procesos distintos. Es decir, mientras un estudiante está haciendo una indagación, otra estudiante puede estar haciendo una construcción de una idea o una secuencia. Es decir, los procesos que ellos tienen que vivir también los podemos flexibilizar. Los productos que les pedimos también. A veces pensamos y confundimos la forma con el fondo. Pensamos que el estudiante presente, por ejemplo, un ensayo, da cuenta de sus aprendizajes. Pero si el estudiante tiene dificultades escriturales, pero sí tiene apropiación de los conocimientos, tal vez el ensayo no es el tipo de producto más oportuno para que muestre su aprendizaje. Claro, si yo estoy evaluando dentro de mi asignatura el aprendizaje escritural, es posible que no pueda evadir que todos los trabajos sean escriturales, pero recuerden, hay diferentes formas de escribir, modos, ritmos, niveles, pero en la realidad hay diferentes formas que podemos hacer para pedirles el producto de aprendizaje. Ahora podemos variar también y flexibilizar la organización. A veces podemos hacer actividades que sean para todo el grupo, plenarias, pero también podemos hacer actividades en grupos individuales.
pero también podemos trabajar en parte en trabajo de colectivos. También la forma de organización puede variar y los roles que asumimos también pueden ser flexibles. En algún momento puede que el profe, o yo más bien dicho, asuma un rol de liderazgo, pero en otros momentos puede que valga la pena que sean los mismos estudiantes que asuman esos roles, que uno medie a otro a veces, o que ellos puedan ser constructores y agentes en sus propios aprendizajes. Carol Tomlinson nos presenta una herramienta que se llama el ecualizador. Y en esta herramienta ustedes pueden buscar, o ella nos da ideas, a través de las cuales nosotros podemos, podemos flexibilizar diferentes elementos del contenido. Yo los invito a buscarlo en Internet, a explorarlo, a descargarlo o a mirarlo con detalle en la presentación que estoy haciendo para que puedan entender qué tipo de elementos puedo flexibilizar, por ejemplo, en contenidos. Puedo utilizar contenidos más complejos o más abstractos o menos abstractos y más concretos. Puedo también trabajar con procesos abiertos o más cerrados. ¿Y a qué me refiero con abiertos? Abiertos son procesos en donde yo no le doy al estudiante todas las pistas de cómo hacer y qué hacer, sino le doy libertad, pero en procesos más cerrados yo sí voy guiando paso a paso al estudiante. También puedo generar productos o espacios que tengan que ver con lo más real o con lo más abstracto y así sucesivamente. En la descripción les aportaré algunos recursos a los que pueden ir para profundizar en este aspecto. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿y yo qué necesito para flexibilizar? ¿Cuál sería ese punto de partida? Bueno, básicamente tengo que tener muy claro cuál es la estructura no negociable de mi asignatura o de mi currículo. Hay unos no negociables, unas metas que no puedo cambiar en general, pero no son tan específicas como muchas veces pensamos. Puede ser cosas como en esta asignatura vamos a desarrollar la competencia tal, pero fíjense que muchas veces cuando nosotros estamos escribiendo cuáles son esas metas de aprendizaje, estamos pensando en comportamientos muy específicos. Yo los invitaría a separar lo que es la forma en la que yo típicamente voy a ver cómo se da ese aprendizaje a el aprendizaje que yo quiero lograr. Cuando yo entiendo cuál es ese aprendizaje, puedo pensar en formas diversas de llegar a él, en niveles diversos de alcanzarlo, también en formas diferentes de presentar ese aprendizaje, entre otras cosas. Entonces, el primer paso es empezar a identificar los no negociables de nuestras clases. Lo segundo viene siendo, pues, identificar qué atributos de nuestros estudiantes, de su contexto, conllevan a la necesidad de flexibilizar. No todas las características o no todas las situaciones de los estudiantes implican o requieren o ameritan hacer flexibilizaciones, pero muchas sí. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengamos que conocer a nuestros estudiantes y sus características y sus necesidades. Por ejemplo, si tengo un estudiante con discapacidad visual, es posible que haya cosas de mi currículo o de mi práctica que yo no tenga que flexibilizar, pero hay otras que definitivamente sí. Por ejemplo, si yo trabajo con material visual, voy a tener que aprender, por ejemplo, a hacer descripciones y a buscar qué formas utilizo para que a este estudiante le pueda
o pueda tener una aproximación a esos aprendizajes que yo típicamente trabajo visualmente. Pero fíjense que si yo trabajo con diferentes formatos, tengo elementos para personas que son más visuales, personas que son más táctiles, o personas que leen más o que no, o sea, que se mueven más en el mundo de la lectura, yo voy a tener una variedad o un repertorio de herramientas para responder a esa diversidad. Entonces, piensen que hay que identificar, conocer a nuestros estudiantes e identificar cuáles son esos atributos y esas características que hacen que sea importante que cambiemos algunos aspectos de nuestra práctica. Bueno, ¿y qué puedo flexibilizar? Es la siguiente pregunta. Y eso nos lleva a volver a esta diapositiva. Bueno, puedo flexibilizar elementos del ambiente, contenidos, procesos, productos, la forma en la que organizo y a veces también los roles que asumimos con nuestros estudiantes y que cada uno de nuestros estudiantes está asumiendo. Hay que entender con la metáfora, por ejemplo, del bambú, que la flexibilización básicamente nos permite doblarnos frente a la inclemencia climatológica sin rompernos y recuperar rápidamente nuestra forma. Pero para eso tenemos que entender cuál es nuestra forma y cuál es lo esencial en nuestro currículo, cuáles son esos aprendizajes que son importantes y hacia dónde debo llegar a los estudiantes. A veces es pensar no en la meta, sino en el crecimiento. Es decir, cuando yo pienso, por ejemplo, en capacidades y en competencias, lo importante a veces no es ni siquiera el nivel de competencia al que llego, sino el cambio entre mi competencia inicial y mi competencia final, el que haya un incremento. Ojo, fíjense que hay estudiantes sobre todo estudiantes con altas capacidades, que hay que pensarlos en clave de incremento. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro currículo para ellos es básico y lo apropian rápidamente. Pero entonces en realidad no hay un aprendizaje o un crecimiento, sino que están desarrollando lo que están desarrollando por sus capacidades propias y no en virtud del proceso de aprendizaje que estamos desarrollando. Es importante entender que la flexibilidad curricular es una propiedad de los objetos o de las personas. En este caso, la flexibilidad es una propiedad de los objetos que permiten doblarnos o cambiar sin que exista un riesgo de que nos podamos romper, es decir, que seamos más elásticos. Esta propiedad nos permite adaptarnos a diversos cambios que se presentan y a las propiedades particulares de nuestro entorno y del contexto. Fíjense lo siguiente, cuando uno ve a un artista que está haciendo una improvisación, uno podría decir que se está inventando las cosas como así, en caliente, ¿sí? Pero resulta que los niveles de preparación que requiere la improvisación, en este caso la improvisación artística o la flexibilización curricular, son muy altos. ¿Por qué? El que hace una improvisación teatral tiene un repertorio de comportamientos, de actitudes y de respuestas que van variando con el entorno y lo que va pasando con las personas que van interactuando en su obra, ¿cierto? Pero no es que básicamente llegue a ver qué es lo que está pasando, sino que dentro de todo su repertorio, cuando el estudiante o cuando la persona en la obra teatral, por ejemplo, reacciona de cierta forma, entonces, el que está haciendo la improvisación saca de su repertorio mental diferentes respuestas que ya ha decantado y que le sirven para esos escenarios. ¿Eso qué quiere decir? Que hacer flexibilización curricular, hacer un diseño universal de aprendizaje requiere de mucha preparación. Sí, yo sé que no tenemos tanto tiempo, pero hay una cosa muy importante que tienen que tomar en cuenta y es que los seres humanos, los maestros,
vamos aprendiendo a incorporar y a automatizar muchas de estas respuestas. Algo que yo cuento muchas veces es cómo yo cuando preparo una charla, una conferencia, una clase, automáticamente siempre pienso en diferentes formatos para presentar la información y en diferentes niveles de complejidad para los materiales que vamos a trabajar. ¿Y por qué? Bueno, porque al comienzo eso lo hice muy intencionalmente, me costaba trabajo, pero yo ahora, con la costumbre, con la automatización de mis procesos pedagógicos, lo hago sin necesidad de tener casi que pensarlo, casi sin forzarme, ¿sí? Estoy con una mente que se mantiene abierta para esas posibilidades. ¿Por qué? Porque yo sé que como mínimo en cualquier aula, por homogénea que sea, mis estudiantes van a ser diversos en su capacidad de apropiarse de los conocimientos y también en su experiencia con ellos. Y también van a ser diversos en los canales con los que se sienten más cómodos para entrar en ese aprendizaje. ¿Quiere decir entonces que siempre trabaje solo con el canal en el que el estudiante se siente cómodo? No, no necesariamente. Pero para entrar y para empezar el aprendizaje, muchas veces es mucho más potente. Es importante que entendamos qué no es flexibilización curricular. Flexibilización curricular no es solo maleabilidad, es decir, cambio por cualquier cosa. No, hay unos ajustes en donde yo estoy moviéndome, pero yo tengo y mantengo la estructura que son los no negociables, los principios básicos. No es ir a la deriva, no es permisividad, no es lo que en el sentido común uno cree que es la improvisación. No, no, no. Es ir pendiente e ir viendo cómo vamos ajustando lo que estamos haciendo, pero no simplemente a ver qué pasa. No, nosotros ya llevamos con una preparación. No es caos. Lo que pasa es que cuando uno flexibiliza todo al tiempo, es caótico. Por eso mi recomendación y la recomendación que hace Carol Tomlinson es empiecen a hacer flexibilizaciones de pocos elementos, de manera que sean los que ustedes van empezando a dominar y que son los más necesarios y más oportunos para sus estudiantes. Recuerden, no es improvisación, imprevisión, espontaneidad ni impremeditación. Es improvisación en el sentido que les dije anteriormente. Es ese ejercicio de preparación donde yo puedo ajustarme a las necesidades y a los requerimientos del entorno. Hay un elemento que es muy importante que me toca regresarme porque no lo tenía acá, pero es, en general, uno entendería como que la flexibilización es reactiva. Es decir, el medio cambia o el niño es distinto, entonces yo reacciono. No, es proactiva. Yo llego preparado sabiendo que puede pasar A, B, C y D. ¿Sí? Y cuando eso pasa, pues yo ya tengo cómo actuar. Y si pasa, por ejemplo, X, que es lo que no había planeado, igual yo ya tengo un repertorio, pero además también tengo una disposición para hacer ajustes que son razonables. Ahora, cuando hablamos de currículos flexibles y de flexibilización curricular, en específico, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto no es algo nuevo, es algo de lo que veníamos ya hablando hace bastante tiempo y estábamos necesitando explorar. En educación superior se ha trabajado muchísimo y se necesita en educación básica también. Pero además es una forma de generar oportunidades de reconocimiento, de desarrollo potencial de las altas capacidades de los estudiantes y también de las necesidades de los estudiantes diversos. Básicamente, trabajaríamos en 5 pilares. Y estos pilares, porque son importantes? Cuando yo voy a hacer un ajuste en mi currículo y me
baso en estos 5 criterios, es poco probable que esté equivocándome o que esté haciendo un cambio superfluo. Lo primero es un criterio de calidad, es decir, los ajustes que yo hago están en función de la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes y de la calidad de la práctica, pero también de universalidad, es decir, yo estoy haciendo ajustes no solo para unos pocos chicos, sino para todos mis chicos. Pero también sería lo que les decía antes, un principio de proactividad, es decir, yo no estoy esperando para reaccionar y ahí cuando pase el momento llegue, cuando me llegue el niño con discapacidad, cuando me llegue el chico migrante, cuando me llegue la niña desplazada, cuando tenga una chica o un chico con dificultades socioemocionales, ahí veré qué pasa. No, yo desde antes me estoy preparando para, en el caso que llegue, cómo puedo flexibilizar. Y en ese sentido, yo hago un ejercicio de prospección y de visión. Pero además, yo estoy tratando de hacer esto para favorecer la movilidad y el tránsito de los estudiantes. Yo flexibilizo no para que se queden acá en el nivel en el que están, sino para que puedan subir a niveles más avanzados de aprendizaje, pero también de escolabilidad. Es importante que tomemos en cuenta que el respeto por el otro es un valor y una postura ética de cuidado que debe impulsarnos y que nos permite apreciar la diferencia y no entenderla como algo desafortunado que nos vemos abocados a sortear. El que seamos diversos, si bien para algunos de nosotros a veces es un dolor de cabeza porque nos sentimos abrumados, no es una desgracia, es un motivo para poder crecer, es un motivo para poder regocijarnos en lo distinto, porque es que la diferencia no es nuestro enemigo es un entorno que construimos también nosotros que no acepta que la persona sea distinta. Entonces, para resumir, la flexibilidad curricular es intencional y proactiva. Cuando yo cambio algo en mi rutina didáctica o en mi plan de estudio, lo hago con una razón y con una meta y es proactiva. Lo hago pensando en lo que puede pasar y no simplemente reaccionando con lo que pasó. A veces nos va a tocar ser reactivos. Parte de un diagnóstico y del conocimiento de los estudiantes y sus condiciones y contextos. Si yo no conozco a mis estudiantes y sus contextos, no voy a poder hacer modificaciones oportunas. Y es sistemática y reflexiva. A medida que hago ajustes, voy pensando qué cosas es necesario evaluar, reevaluar y qué está generando nuestro estudiante. También está centrada en el estudiante y sobre todo en su aprendizaje. Proporciona múltiples enfoques de contenido, de procesos, de producto. Es como entrar en un buffet, pero nosotros sabemos qué es lo que estamos ofreciendo. Básicamente es una búsqueda de fortalecer también en los estudiantes la capacidad para decidir y para construir también propias rutas de trabajo. Combina diversas formas de organizaciones y agrupaciones y es orgánica, no es algo forzado, no es algo que yo fuerzo, sino que lo integro dentro de mis currículos. Ahora, ¿qué más no es la flexibilización curricular? Bueno, la flexibilización curricular no es educación personalizada o individualizada. No los estoy invitando a hacer un currículo para cada estudiante, ¿sí? Los estoy invitando
a identificar las necesidades y desde un currículo que se puede ajustar, hacer los ajustes que ciertos grupos y ciertas personas necesitan. Algunos ajustes son muy sencillos, como pedirle que me responda a una pregunta oralmente o escrito o por forma escrito o a través de imágenes o de dibujos. Pero también sí pueden haber unos ajustes que son un poco más fuertes, que implicarían y que estarían muy asociados, por ejemplo, a las características de los estudiantes. No es caótica, es decir, no nos vamos, como se diría por ahí, a la maldita sea, sino que vamos con claridad a hacer cambios que nosotros entendemos que están funcionando y cómo están funcionando. Puede que el que llegue a observar diga, no entiendo qué es lo que está pasando, pero usted sí lo debe poder explicar. Como dijimos antes, no es improvisada, no es permisiva, no es hacer modificaciones accesorias. No, para que crean que yo estoy haciendo acá inclusión, entonces yo voy a traer en escrito, en imagen y en audio lo que voy a hacer. Pero si no me he preguntado si eso es lo que se necesita, pues eso es una decoración, eso es accesorio realmente. Y no es otra forma de hacer sus grupos, subgrupos homogéneos. Es decir, acá tengo a mis estudiantes con discapacidad, acá mis estudiantes sin discapacidad, allá pongo a los estudiantes con altas capacidades, por ejemplo, y cada uno va a trabajar juntos, son tres currículos aparte. No, es como dentro de mi currículo puedo articular esas diferencias y va a haber cosas que sí, el estudiante, por ejemplo, que tiene una discapacidad, va a hacerla de cierta forma, pero no necesariamente quiere decir que voy a hacer unas aulas separadas dentro de mi propia aula, sino que voy a hacer momentos, acciones, actividades que van a ser oportunas para cada uno de los subgrupos o grupos de estudiantes que tengo. ¿Qué elementos son fundantes para este proceso? Bueno, tenemos que establecer unos no negociables y negociar los negociables. Tenemos que fortalecer en nuestros estudiantes la autonomía. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en donde yo voy a tener que estar con un grupo de estudiantes mientras otro grupo de estudiantes va a estar haciendo otra cosa. Pero eso se hace y se cultiva desde chiquiticos. Lo he visto en estudiantes de preescolar y es posible. Pero entonces no los voten de una si no tienen el nivel de autonomía a manejarla, sino poco a poco van dándoles conquistas. Pero confíen también en la agencia que tienen sus estudiantes. Es importante el manejo y el cuidado del tiempo y de los espacios y de las personas. Hay que entender que estamos haciendo flexibilización, pero además flexibilización para incluir, no para alejar a las personas, no para incrustar. A veces pensamos que con que el estudiante esté en el salón de clase ya estamos haciendo educación inclusiva. Y no, estamos incrustando. ¿Sí? Y a veces puede ser incluso más nocivo para la persona el estar en un lugar en donde no tiene relación y simplemente está puesto, como si fuera una joya o como si fuera un quiste, ¿sí? Entonces es importante tomar eso en cuenta. Y también la flexibilización es crecimiento personal e identidad. Yo hago estos ejercicios para flexibilizar el currículo de manera que las personas puedan crecer en sus aprendizajes y en su formación y en su identidad también, porque es que lo que hacemos en clase alimenta lo que las personas son y quieren ser. Y finalmente, es fundante para esto que ustedes traten de construir una comunidad de aprendizaje donde el centro de las acciones y las decisiones está en que todos aprendamos y que el saber más, el ser capaces de hacer, el desarrollar nuestras capacidades sea algo valorado por todos y que no sea, por ejemplo, motivo de vergüenza para un estudiante con altas capacidades
el haber tenido un logro y podérselo compartir a sus compañeros. De la misma forma que para un estudiante con discapacidad, un logro que parece muy chiquitico no sea motivo tampoco de vergüenza porque es que no logré tanto como el otro o no estoy logrando nada, sino es entenderlo desde el crecimiento de la propia persona. Entonces, volvamos a las ideas que les dije al comienzo. ¿Qué podemos cambiar en los ambientes o qué podemos flexibilizar en los ambientes? Bueno, podemos hacer ambientes más centrados en el estudiante o más centrados en el docente. No tiene que ser el uno en el otro, sino que en algunos momentos podríamos centrarlo más en el estudiante o más en el docente. También podemos jugar con ambientes que requieren más dependencia o más independencia. Como les conté antes, ambientes más abiertos o más cerrados. A veces va a haber momentos donde son momentos de aceptación. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo productos creativos y estoy botando ideas, el ambiente de la lluvia de ideas es un ambiente de aceptación donde todo es bienvenido. Pero ya cuando empezamos a hacer el ejercicio de decantar cuáles son las ideas más oportunas, por ejemplo, para resolver un problema, ya podemos hacer ambientes en donde el juicio, pero ojo, no es el juicio de la persona, sino del aprendizaje, entran en juego y no como el castigar y perseguir o premiar, sino el comprender qué se puede mejorar, cuáles son las oportunidades para crecer y cuáles son los logros que ya se han obtenido. ¿Qué más podemos mirar en el ambiente? Bueno, podemos hacer ambientes más simples o más complejos, podemos hacer ambientes más rígidos o más flexibles y donde haya alta o baja movilidad. Bueno, ¿y los contenidos en qué podemos modificarlos? Podemos cambiar los contenidos en el nivel de abstracción. Por ejemplo, va a haber chicos que dominan y tienen buenas bases o tienen facilidad o tienen una motivación altísima por un tema y entonces vamos a poder trabajar con ellos unos niveles de abstracción mucho mayores, por ejemplo. Pero también podemos cambiar los niveles de complejidad. Es decir, va a haber estudiantes donde la tarea que yo pongo no quiere decir que sea más fácil o más difícil, sino que tiene más o menos elementos, que tienen que involucrar más o menos relaciones, que las relaciones son más o menos evidentes. Eso es cambiar la complejidad. Puedo cambiar la variedad. ¿Sí? Puedo darle a un estudiante a escoger si tengo tres lecturas, cuál es la lectura que aborda el tema que quieres, pero que más te llama la atención. Puedo cambiar la organización de los contenidos dependiendo de las necesidades. Algo que es muy interesante y es que puedo también incluir el estudio de personas. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando de flexibilización curricular y de ambientes incluyentes, también tenemos que trabajar no solo nuestros contenidos, sino cómo las personas se pueden identificar con otras personas para lograr esos aprendizajes. Y el estudio de personas que lo han logrado o que presentan desafíos similares puede ser muy potente. Y el estudio de los métodos, cómo se logran, también. Bueno, y eso es una de las tantas cosas que se pueden mirar en cuanto a los contenidos. Pero si miráramos los procesos, ¿qué podríamos flexibilizar? Bueno, también la complejidad de los procesos. Procesos que implican más pasos, menos pasos, buscar la información está explícita o menos explícita. Procesos abiertos o cerrados, en donde yo ya tengo claro el producto, por ejemplo, al que deben llegar, sería un proceso cerrado o un proceso abierto en donde yo les doy la posibilidad de hacer exploraciones para llegar a fines o a finalidades o a conclusiones o a aprendizajes que no necesariamente yo tengo prescritos. También un elemento que es muy interesante en la flexibilización es la importancia del descubrimiento. Entonces, en alguna medida puede que para ciertos momentos yo pueda incluir elementos en donde ellos mismos construyen el conocimiento
o lo descubren a través directamente o a través de la experiencia vicaria de alguien más. También la libertad de elección en los procesos puede ser muy potente y las formas de interacción grupal. Y también la velocidad, el paso en el que yo tengo que realizar las actividades. Puede que haya estudiantes que se demoren más en lograr los aprendizajes. Yo sé, nosotros tenemos que cumplir con un currículo y con unos momentos muy claros. Sí, tenemos 6 meses o tenemos un año en trimestres o bimestres o en semestres, dependiendo de la organización que tengamos, pero recordemos que eso es una organización artificial y va a haber estudiantes que requieran un poco más de tiempo. Es posible que a esos estudiantes tenga que ajustarles las metas a las que puedan lograr para que lo puedan lograr en el tiempo que tenemos disponible. Y ahí entonces empieza a ser importante que en conjunto con nuestra institución tomemos una decisión y es, bueno, y en la valoración, ¿cómo la vamos a hacer? Cuando yo diversifico contenidos, procesos y productos y los estudiantes están haciendo cosas distintas, el avance va a ser el criterio para el poner la nota siendo exacta o va a ser el alcance externo de un logro o de una meta o de una capacidad o una competencia. Y eso es una decisión institucional y también profesional. Yo, María Caridad, trato de trabajar con las dos, porque sí es importante entender cómo estamos como estudiantes frente al marco de lo esperado y de lo posible. Pero también tenemos que entender como estudiantes cómo hemos avanzado como nosotros, ¿sí? Como nosotros y con nuestro máximo esfuerzo. Entonces, pero eso es una discusión difícil y es una discusión que es importante que hagan a nivel institucional, en sus grupos de área, con sus colegas y que tomen una postura al respecto. Bueno, ¿y qué más en cuanto a contenidos? Sí, definitivamente recordar que hay muchas formas de llegar a Roma, es decir, podemos variar los procesos. Pero fíjense una cosa, eso implica que tengamos una claridad muy grande de hacia dónde queremos llegar con los estudiantes. Ahora, los productos que queremos lograr, podemos trabajar con variedad de formatos que además puede seleccionar el tipo de el estudiante de acuerdo a su tipo de expresión o su preferencia de expresión. Podríamos trabajar productos centrados en intereses, fenómenos, problemas, prototipos. Ya se sabe y se ha demostrado que cuando un estudiante trabaja sobre algo que lo motiva y le interesa y le preocupa, tiende a dedicar más esfuerzo. Y si tiendo a dedicarle más esfuerzo y más trabajo, tiendo en general a lograr más aprendizajes. De hecho, el abordar problemas que son reales para los estudiantes se vuelve muy, muy potente. No solo para que haya apropiación y comprensión de eso que yo estoy tratando de que el estudiante aprenda, sino también porque hay un ejercicio valorativo al trabajarlo con un problema que sí existe y que afecta a alguien y que además aún mejor si lo afecta a él mismo. Y tiene una ganancia adicional. Si yo logro a partir de ese aprendizaje que él descubra que tiene agencia sobre sus propios problemas y que puede encontrar formas de abordarlos y resolverlos, estamos dándole un aprendizaje permanente y potente en su estructura de ser. Bueno, y también en eso, yo por eso les recomiendo dirigir algunos de esos productos a audiencias reales, porque cuando el estudiante ve que alguien se beneficia, ya sea él mismo o una población real, empieza a encontrarle mucho más sentido a lo que está aprendiendo. Y pues pensemos en variedades y modos de evaluación. ¿Yo cómo hago cuando yo hago diversidad en las formas de evaluación o entrega de productos? Construyo una rúbrica con los no negociables. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacerme un proyecto que ya sea de aplicación, de indagación o de, eh, no sé, se me acabó de olvidar cualquier otra opción, de aplicación o de indagación, pero tienes que cubrirme estos dos conceptos centrales y tengo que ver que generes un producto con estas características, es decir, novedad,
que sirva para la gente, etcétera. Y voy acompañando el proceso. Cuando el estudiante tiene la rúbrica y usted tiene la rúbrica, es mucho más fácil cuando llegan todos esos trabajos diversos el poder evaluarlo y se vuelve además más potente cuando usted invita a los estudiantes a hacer coevaluación de procesos y de productos diversos, porque se empieza a valorar la diversidad en su producción también. Entonces, ya con esto, solo me queda darle las gracias por la atención e invitarlos a que profundicen lo que les acabo de decir con los documentos sobre flexibilización curricular que les estaré compartiendo en la descripción de este video. Muchas gracias por atenderme y espero que esto haya sido de aprendizaje para todos.